Aquí estamos viendo imágenes de mi libro Geometría Sagrada, que ustedes tienen en la plataforma en ebook. Entonces, bueno, vemos que esa punta que se ve allá, ¿la ven? Es el Sol. Tiene una esfera de calor, un campo toroidal, hace referencia, y va girando, ¿bien? Va girando en una espiral. Y a la vez, los planetas, en forma interna, están girando en torno al Sol. Ahora se nos ha enseñado esto de forma estática, a todos en el colegio nos enseñaron de forma estática, era el conocimiento que había. Sin embargo, y bueno, esto también es paradójico porque sí se sabía desde el hermetismo, pero para qué darle más vuelta. Heredamos un conocimiento así y que hoy se está integrando. Lo que es certeza es que el Sol gira, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, y al igual los planetas giran. Así es, así es. Hay un movimiento. Bueno, ese movimiento en espiral emana desde el centro, que en astrofísica la espiral es llamada la espiral de Parker, por ejemplo. Lo que aquí estamos haciendo son puentes de conocimiento. Entonces el Sol gira. Esa espiral es parte de un gran campo toroidal que surge desde el centro de la Vía Láctea, que es un hoyo negro. Ese hoyo negro antes era entendido por una superficie que se daba vuelta y se hablaba del hoyo de gusano, el espiral de gusano, la línea de tiempo. Sin embargo, es un campo toroidal. El campo toroidal también curva el espacio y el tiempo. Entender esto que estamos comprendiendo les va a permitir entender todo lo que ya se están dando cuenta que permite entender. Entonces, desde el centro de la galaxia se emite una geometría que es así. Es una esfera. Es una esfera que se dan cuenta que tiene líneas, espirales. Esas espirales son un campo electromagnético en una escala que equivalen al entendimiento del campo en el cuerpo y al campo en la Tierra. Y así en infinitas escalas, desde lo astral hasta lo físico, comenzando en el éter, que es la dimensión más sutil desde donde hay geometría, se nos dice. Entonces vemos que el Sol genera un campo electromagnético, dicho de forma muy simple, sin embargo no lo genera. Surge el Sol desde ese campo, paradójicamente. Lo primero es lo sutil, no lo físico. Lo físico no genera lo sutil genera lo físico. Entonces el gas, que es plasma solar, se encuentra emitiendo, dicho así,
un campo electromagnético equivalente al campo del imán. Entonces, entendiendo el ejemplo del imán, donde las trazas de hierro no contienen la geometría que estamos viendo, la geometría se forma únicamente cuando ponemos el imán en la mesa y se genera una atracción, ley de atracción, que equivale a la ley del pensamiento vibratorio, a una vibración del pensamiento, donde las trazas de hierro se imantan a las líneas de fuerza que hemos estado comprendiendo. Entonces, esas líneas de fuerza que giran en espiral, bien, ahí, que giran en espiral, hacen que desde desde el centro de la galaxia, desde donde emana un campo toroidal, el Sol vaya girando en esas líneas de fuerza, en una línea de fuerza, no cambia de línea de fuerza, tiene una única línea de fuerza el Sol, va girando en torno al centro de la galaxia, que es un hoyo negro, que genera un vórtice galáctico, en donde paradójicamente estamos siendo siempre atraídos al centro. Al dar toda la vuelta, el Sol al centro de la galaxia, se recorre un ciclo de 226 mil millones de años. Y el Sol, girando en un ciclo de espiral, solo un ciclo en su espiral, se demora 26.000 años. Donde en el interior van todos los planetas, en el interior de la espiral, surgen otras espirales ahora que emanan del campo toroidal del Sol, donde los planetas van girando en torno al Sol, cada planeta en su línea de espiral, cada planeta su espiral, cada cuerpo celeste su espiral. Como es arriba es abajo, se replica la geometría, y todo esto también tiene relación a nivel psicológico, a nivel astrológico, a nivel esotérico. Es un movimiento que se replica. Y este ciclo que estamos observando se demora 26.000 años. ¿Desde dónde surgen los discos solares para comprender el movimiento que estamos estudiando? Por ejemplo, el calendario del Tzolk'in. Por ejemplo, el zodíaco de Dendera. Por ejemplo, la chacana, para comprender los solsticios, los equinoccios, también la precesión de los equinoccios, donde después la cruz medicinal Lakota, por ejemplo, y así, donde después, luego de guerras, pérdidas de conocimiento, la mayoría de las tribus no escribió, era solo tradición oral. Lo que fue ocurriendo es que se fue perdiendo el conocimiento y luego se fue transformando en interpretaciones posteriores de personas de otras épocas, de otras culturas, que nunca escucharon el conocimiento original, llegaron a lugares donde existían ya esos símbolos y los interpretaron según su percepción, según su vibración. Y transformaron el significado a algo que no es el origen del significado. Por ejemplo, los sumerios
escribieron. Y por eso sabemos que hay certezas en esto que estoy diciendo. Certezas validadas científicamente, por ejemplo, con la filología, el estudio de los textos antiguos. Una ciencia en donde los sumerios escribieron el Enuma Elish y que nos hacen entender que Gilgamesh es Orión. Y de ahí los mitos. Y ahí empezamos de nuevo a dar la vuelta en la espiral. La construcción de los templos. Todo está conectado.